Buenas tardes. Se declara abierta la sesión solemne con motivo del ingreso del doctor Camilo Calderón Rivera. Le ruego el favor al académico secretario que tenga la bondad de dar lectura al orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta 004 correspondiente a la sesión solemne del día 29 de mayo del 2017. Cuarto, lectura del doctor Camilo Calderón Rivera sobre el tema efectos de la nulidad por objeto y causa ilícita de los contratos estatales. Quinto, lectura de la hoja de vida del recipiendario y breves comentarios sobre el trabajo leído por parte del presidente de la corporación. Sexto, toma del juramento, entrega del diploma e imposición de insignias al doctor Camilo Calderón Rivera. Séptimo, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Está en discusión el orden del día. ¿Hay alguna objeción, algún comentario por parte de los académicos? De no haberlo, ¿se considera aprobado? Hay quórum para deliberar, señor presidente, con lo cual pasaríamos al segundo punto del orden del día, el himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, disertación del doctor Camilo Calderón Rivera sobre el tema efectos de la nulidad por objeto y causa ilícita de los contratos estatales. Doctor Cesario Rocha, presidente de la Academia, primer vicepresidente, doctor Fernando Sarmiento, doctor Luis Augusto Candeo y doctor Fernando Manuela, secretario. Distinguidos miembros de la Academia, académicos, familia, amigos y respetados colegas. En cumplimiento del orden del día, pues procederé a dar lectura al trabajo que presento por motivo de la posición como miembro de la Academia miembro correspondiente, y el tema se titula, el escrito se titula Las restituciones patrimoniales como consecuencia de la declaratoria de la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita de los contratos estatales. A manera de introducción, materia de no poca discusión ha sido el marco jurídico aplicable a las consecuencias de la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos estatales con motivo de la existencia de objeto y causa ilícita, debido a la confusión que se generó por la discrepancia entre la redacción del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y el contenido que presentan las normas del régimen común o privado sobre el tema. Disparidad de contenido que la exposición de motivos de la norma, Ley 80, contribuyó a que se presentara. En la misma se hacen unas consideraciones con algunos criterios que adelante se me permitió señalar, contrarios a las que se tuvo en cuenta en el derecho común para regular los efectos de la nulidad por objeto y causa ilícita. Posterior a esto, el Consejo de Estado, a través de una jurisprudencia del 25 de noviembre del año 2004, hace algunas consideraciones sobre el articulado para, a través de un ejercicio de interpretación sistemática, adecuar la norma o conjugarla con los mandatos del derecho común para el caso particular de las nulidades por objeto y causa ilícita del Código Civil. Adelante en el trabajo haré algunas observaciones en oposición a este ejercicio que hace el Consejo de Estado y propondré otro ejercicio que consulta normas de carácter superior que, de ser aceptadas por la jurisprudencia, cambiarían la forma como deben hacerse las restituciones como consecuencia de la declaración de nulidad por objeto y causa ilícita. Apartándome un poco de la
rigurosidad de dar lectura al documento, y porque no quiero pues fatigarlos con una lectura llena de artículos, incisos, revisiones y demás, les comento que en el escrito lo primero que hago es distinguir el fenómeno de la nulidad, explicarlo. Sé que muchos de los presentes aquí, si no casi la totalidad, pues conocen cada uno de los temas que estoy tratando, pero hay quienes no conocen el tema. Y quisiera para ellos decir sencillamente, y con el perdón de los académicos, no siendo riguroso sobre el concepto, que la nulidad es una sanción que trae nuestro ordenamiento jurídico en relación, en este caso con los contratos, que por alguna cosa, alguna circunstancia, riñen con los requisitos que establece la ley para su validez. Esa sanción que establece la ley para que el contrato deje de surtir efectos y sus efectos desaparezcan y tienda a regresarse el estado de las cosas al que previo a la suscripción del contrato existía, es lo que se llama la nulidad. Esa nulidad pues tiene diferentes causales según el régimen al que nos aproximemos. En el Código Civil y en el Código de Comercio, en el régimen privado, pues las hay en gran número, y también el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, o Ley 80 de 1993, norma que pronunciaré muchas veces a lo largo de esta lectura, trae también de manera especial unas propias del contrato estatal. Sin embargo, finalmente terminan por remisión que hace el mismo estatuto contractual a las nulidades del Código Civil, teniendo presencia en el régimen de los contratos estatales. De esta manera he tratado de resumir cuál es el fenómeno de la nulidad y cuáles en general las causales. No me voy a referir a todas ellas, pero sí, como es materia propia de objeto de estudio, a las que se refieren al objeto y causa ilícita. Y de tal manera, para distinguir esa causal, tenemos que referirnos al artículo 1524 del Código Civil, que define la causa como el motivo que induce al acto o contrato, y agrega que se entiende por causa ilícita la prohibida por la ley o la contraria a algunas costumbres o al orden público. En consecuencia, la causa ilícita corresponde a los móviles antisociales o inmorales, asunto de moda, cuando estos están o sean determinados para la celebración de los actos jurídicos, como por ejemplo, sean determinantes para la celebración de los actos jurídicos, como por ejemplo, cuando la causa que lleva a comprar un bien, casa o un carro, es utilizado con fines terroristas o para el ejercicio del tráfico de seres humanos, de personas. Mientras que el objeto ilícito es el que se encuentra prohibido por la ley, como cuando el objeto de una compraventa es una especie animal o vegetal de conservación, o la venta de un arma, asunto que está reservado al Estado y prohibido a los particulares. Con este marco, digamos, general de aproximación al tema, pues cabe señalar que uno de los asuntos regulados de manera especial por el legislador en la Ley 80 es el de la nulidad en los contratos estatales, señalando en cada caso cuándo se va a acudir al régimen común. Y recalco eso: en el capítulo de nulidades, la Ley 80, de manera especial, cuando quiso que se incorporara mandatos del régimen común a su ordenamiento en asuntos de nulidad, lo dijo y lo hizo de manera expresa. Y lo hizo así: artículo 44 de las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común, y además cuando, continúa el artículo, pero lo cierto es que señala 5 causales especiales para que se decrete la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita. De manera que de forma expresa la norma incorpora o mejor adiciona 5 causales a las del derecho civil, lo que nos permite afirmar, en atención a la integración normativa ordenada así por el legislador,
que los contratos estatales adolecen de nulidad absoluta en los eventos contemplados en los artículos 1519, 1741 del Código Civil, como en los casos señalados en el arriba transcrito parcialmente artículo 44 de la Ley 80. No los voy a mencionar todos, porque el objeto, digamos, de estudio en este momento de referencia es el que se requiere por causa o objeto ilícito y su consecuente nulidad absoluta. Y llegando más concretamente al objeto de esta presentación, de este trabajo, pues vamos a tratar los efectos de la declaratoria de nulidad absoluta en ambos regímenes, en el de contratación estatal y en el régimen ordinario, Código Civil, Código de Comercio. Lo primero que hay que afirmar es que hay una ausencia de norma que disponga respecto al efecto de la declaratoria de nulidad absoluta en la Ley 80. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 13 de la misma ley, que manda que los contratos estatales han de regirse por las disposiciones del derecho comercial y civil pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas en dicha ley, en efecto, la norma así dispone. Artículo 13, los contratos, o 13º, los contratos que celebran las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las normas, por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas en esta ley. Por lo que, en acatamiento del anterior mandato, resulta necesario revisar si existe disposición alguna al respecto en el Código de Comercio, para concluir en desarrollo de la tarea que no, por lo que hemos de acudir al régimen civil, donde el artículo 1746 señala que la consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato consiste, y ahí su primer efecto, consiste en que las cosas han de volver al estado anterior al que se encontraban al momento de celebrarse el contrato, como si no hubiera tenido lugar este. De manera que podemos concluir que la declaratoria judicial de nulidad no solamente pone fin a la eficacia futura del contrato y a sus estipulaciones, sino que también obra retroactivamente, destruyendo los efectos que han alcanzado a producirse con anterioridad a tal declaración, cuando ello sea posible, para lo cual destaco, por ser el objeto del trabajo, han de efectuarse entre las partes las restituciones que correspondan a dicho propósito. De tal manera que no tiene solamente efectos hacia el futuro, sino también efectos hacia atrás la declaratoria de nulidad. De tal manera que para volver las circunstancias a la situación anterior de la suscripción del contrato, pues se hace necesario que entre las partes hayan restituciones, se restituya patrimonialmente, si es el caso, por hacerse posible en otras esferas, las circunstancias a como estaban antes de celebrarse el contrato. Pero no se queda allí la norma. Para el caso de la nulidad declarada precisamente por objeto y causa ilícita, recalco, conocidas por las partes al momento de contratar, hace perentoria excepción a la anterior regla para negar que en tal caso la procedencia de cualquier restitución. De tal manera que a esa regla, si quien ha suscrito el contrato o quienes han suscrito el contrato tenían conocimiento al momento de la celebración del objeto y causa ilícita que se envuelve en él, pues no hay lugar a restitución alguna, ninguna, de manera absoluta, a ninguno. El mecanismo utilizado para introducir a la norma el elemento cognitivo a sabiendas respecto a la ilicitud del objeto y de la causa con base en el cual se deniega la procedencia de la restitución a la cual nos referimos, es la remisión expresa que en tal sentido hace el al artículo 1525 del mismo Código Civil, remisión respecto de la cual no se hace necesario mayor esfuerzo para descubrir que pretende privilegiar la buena fe contractual, a más de preservar la moralidad de la que ha de estar acompañado todo acto jurídico, pues solo opera cuando el elemento subjetivo a sabiendas
se encuentra presente al momento de celebrarse el negocio jurídico. Lo que implica que debe existir el elemento cognitivo de la licitud en la celebración del mismo. Así lo anotó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de abril de 1998 al reconocer la regla moral que inspira este artículo. Por su parte, el artículo 48 del llamado Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el legislador guardó silencio en cuanto al efecto de la declaratoria de nulidad absoluta, pero se preocupó de regular lo que atañe a las restituciones mutuas a consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos estatales, así, artículo 48. La declaratoria de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto a las prestaciones cumplidas que hubieran servido para satisfacer el interés público. De manera pues que presentadas las dos normas y que aun cuando en ambos regímenes, el del derecho común y el de la contratación estatal, aun cuando la concepción sobre la nulidad absoluta es idéntica, las consecuencias sobre la restitución en caso de su declaratoria por objeto o causa ilícita son bien diferentes. En el primero, en el régimen común o privado, su declaratoria trae como consecuencia la procedencia y la totalidad de las restituciones a que haya lugar en procura de regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse el contrato. Y ello será así, solo si y siempre y cuando el elemento cognitivo a sabiendas del objeto y o causa ilícita no hubiera tenido presencia al momento de celebrarse el contrato por el corrupto celebrante del contrato. Mientras que en el segundo, en el de la contratación estatal, gran diferencia, según la literalidad de la norma, las consecuencias de restituciones no son todas, sino que se limitan exclusivamente a aquellas que hayan prestado beneficio al interés público o a la entidad estatal, sin condicionar su procedencia a la ausencia del elemento cognitivo a sabiendas del objeto y la causa ilícita que sí exige el derecho común o privado para su procedencia. De manera pues que en el régimen común, una vez se da la nulidad, proceden todas, de manera absoluta, todas las restituciones a que haya lugar, siempre y cuando quienes celebraron el contrato declarado nulo no hayan tenido conocimiento de su licitud, de la ilicitud en el objeto o en la causa. Mientras que en el derecho público, en el derecho público de la contratación estatal, la regla varía. Cuando se declara la nulidad del contrato por objeto y causa lícita según su inciso segundo, pues hay lugar a las restituciones, no todas, las limita a aquellas a que hayan servido o que hayan tenido lugar en virtud de prestaciones que hayan servido al interés público, a la entidad pública, ¿sí?, sin traer a consideración si la persona conocía que el contrato que estaba suscribiendo tenía objeto o causa ilícita. Circunstancia cognitiva de gran importancia que nos ocupará a lo largo de la exposición. La anterior circunstancia, pues ustedes entenderán, a quien beneficia es al contratista corrupto, al que sabe que está celebrando un contrato contrario a la legalidad, que tiene un objeto o causa ilícita, por tener asegurado ante cualquier eventualidad judicial, ya penal o patrimonial,
el reconocimiento y pago de lo que haya podido invertir en la ejecución del ilícito contractual. Y ha sido entendida esta circunstancia, esta diferencia en los regímenes y esta circunstancia, los contratos estatales, de manera diferente por más de 20 años de la vigencia que ha tenido el artículo 48 de la ley 80. ¿Cuál ha sido el tratamiento que a esta circunstancia ha dado la jurisprudencia, a esta disparidad normativa? Y más concretamente, el Consejo de Estado, cuyo pleno de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, y la señalo yo como una memorable sentencia del 25 de noviembre del 2004, 3 años después de expedida la ley 80, presenta particulares consideraciones para corregir el injusto que hemos señalado. Y tal ha sido la importancia de las consideraciones que presenta allí el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que se ha irradiado en la jurisprudencia que desde el año 2004 se ha producido sobre el tema hasta nuestros días. Quiero decir, se ha venido acogiendo los criterios que presenta allí hasta hoy en día. En la providencia señalada, la del 25 de noviembre del 2004, en esencia la alta corte, en ejercicio de lo que denominó una interpretación sistemática, agregó al sentido y lectura del mencionado artículo el elemento cognitivo, a sabiendas del objeto y causa ilícita el artículo 1525 del Código Civil, para una vez probada su existencia en relación con alguno de los celebrantes del contrato, determinar la no procedencia de las restituciones que ordenan la literalidad de la norma para el caso de los contratos estatales. Así que en los términos del Consejo de Estado, si el operador jurídico celebró el contrato sabiendo del ilícito, este no tendrá derecho a las restituciones que autorice el artículo 48 del Estatuto Contractual contractual estatal, en virtud del mandamiento del Código Civil, porque el contratante conocía la ilicitud igual a como sucede en el derecho común. Sostuvo el alto tribunal que la particularidad del texto legal en comento no radica en la derogatoria de la sanción que se encuentra en el artículo 1525. Esto es que no procede restitución alguna si se tiene conciencia por parte de los partícipes contractuales de la ilicitud o de la causa ilícita del contrato. La única sanción que aplica es la terminación de los contratos con efectos hacia el futuro, sin que ello tuviera ninguna repercusión patrimonial para quien comete el ilícito en tema de contratación estatal. Y entonces lo que hace el Consejo de Estado es una interpretación de toda la normatividad que existe sobre contratos y que interpreta de manera sistemática para concluir que el artículo 48 y su intención y su disposición debe someterse a la que está contenida en el artículo 1746 del Código Civil y inciso segundo y en el artículo 1525, de tal manera que supedita, por decirlo en un lenguaje más coloquial, lo que se dispone para contratos estatales a lo que está dispuesto para el derecho común o para el derecho ordinario. Lo único que no modifica en esa interpretación sistemática es que las restituciones en el contrato estatal siguen limitándose a aquellas que hayan beneficiado al interés público o a la entidad pública contratante. Nuestra crítica a la anterior postura. Pese a que el fundamento de la integración e interpretación normativa que de las normas del derecho privado y el artículo 48 del máximo tribunal realiza en busca de dar protección al principio de legalidad y con ello también a que el corrupto celebrante del contrato estatal no resulte indemne patrimonialmente, propósitos ambos que desde luego compartimos, pero para cuya realización, y lo digo con todo respeto, considero que los recursos interpretativos utilizados no tienen lugar o no pueden tener lugar,
en razón a la especialidad, la prevalencia normativa y el sistema de integración normativa que en relación con los mandatos del derecho común, el mismo legislador, para el caso de la Ley 80 de 1993, señaló en su artículo 13. Lo afirmo, y afirmo que no tiene lugar porque ocurre que cada vez que el legislador quiso incorporar mandatos del derecho común a las normas que de manera particular presenta la Ley 80 en materia de nulidad de los contratos estatales, lo hizo de manera expresa. Se cuidó de hacerlo de manera expresa. En efecto, así sucede con los mandatos referentes a las causales de nulidad absoluta y en relación a la nulidad relativa, artículos 44 y artículos 46 de dicha normatividad. No así con el artículo 48, tantas veces aquí mencionado, cosa que no debe extrañar su silencio al respecto. Y no debe extrañar por su especial carácter. Me explico. En clara y expresa contravía con lo que al respecto establece el derecho común, los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, no solo restringe la Ley 80 las restituciones a aquellas que se refieren a prestaciones ejecutadas que hubieran servido al interés público, sino que adicionalmente no las condiciona al conocimiento o desconocimiento mejor de la ilicitud. Para quien les hable, semejante alejamiento del derecho común no puede tenerse como un mero olvido u omisión que pueda dar lugar a una accidental contrasentido legislativo, a ser corregido mediante un ejercicio de interpretación sistemática de la universalidad en materia de universalidad normativa en materia de contratación, ejercicio para el cual resultaría necesario dejar de considerar las categorías y caracteres propios de cada uno de los mandatos a armonizar, esto es, sin hacer distinción entre la condición de norma general o común que presenta el Código Civil y la particular especial de la que goza el llamado Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para algunos no es un verdadero estatuto, o Ley 80 de 1993, condición que en acatamiento al numeral primero del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 hace que prevalezca su aplicación en la materia para la cual fue expedida, con posterioridad a la general. Y ello es así, y la Corte Constitucional se pronunció al respecto, señalando el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial refiere a la que tenga carácter general. De lo dicho, se deduce también que si se tienen dos normas especiales, una de ellas por su contenido alcance estar caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Por otra parte, considero que la literalidad del texto del inciso segundo del artículo 48 se desprende de manera diáfana su sentido, sin ambajes ni claroscuros, pues señala: habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que éste hubiera obtenido. Literalidad, claridad, que a voces del artículo 27 del Código Civil impide al intérprete del 48, sobre pretexto de consultar su espíritu, apartarse del sentido que entrega su literalidad. Adicionalmente, en descarte de la labor interpretativa que realizó el alto tribunal del artículo 48, bajo el imperio de los mandatos del régimen común, más concretamente en atención a los artículos
1746 y el ya mencionado 1525 también, debemos recordar cómo el legislador, el mandato contenido en el artículo 13, ya mencionado, del mismo estatuto contractual sobre el cual se está haciendo la interpretación sistemática, dispuso de manera perentoria, a fin de evitar el imperio de otros mandatos ordinarios sobre los suyos, que el régimen común se aplicará solo a falta de regulación especial sobre la materia. Y lo cierto es que, como ya se señaló, que la ley 80 presenta un título completo dedicado a la nulidad, compuesto por media docena de particulares mandatos, dentro de los cuales el legislador se propuso dejar uno dedicado a las restituciones que tienen lugar con motivo de la declaratoria de la nulidad de los contratos estatales por objeto y causa ilícita. A los anteriores argumentos, con respeto pongo a su consideración, distinguidos académicos y colegas, se aúna el contenido de la exposición de motivos de la ley 80, que sobre el tema señala: octavo, nulidad de los contratos. Asimismo, y en desarrollo del necesario equilibrio contractual que debe mantenerse, el proyecto señala cómo, en caso de declaratoria de nulidad de un contrato, ello no impide que el ente público proceda a efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas con anterioridad a la declaratoria, a menos que de la ejecución del contrato anulado o terminado no se deriven beneficios para la entidad. A menos, y solamente condiciona con esa condición. El elemento cognitivo a sabiendas de la ilicitud no lo menciona. Continúo leyendo la expresión de motivos. Se trata, pues, de la aplicación de la regla general consagrada en el derecho común, según la cual la nulidad por objeto causa ilícita no genera acción ni excepción. Sin embargo, y lo dice así la expresión de motivos, tal regla se encuentra, comillas, atenuada debido a los postulados del derecho público, en cuanto que propugnan por un Estado justo, al que no les da enriquecerse en perjuicio de un particular, sin que las acciones de responsabilidad a que hubiere lugar por razón de la celebración de un contrato bajo el conocimiento de que se encontraba vinculado por circunstancias de esa naturaleza. De tal manera que la razón para presentar el artículo 48 del inciso segundo, que desconoce la intención ilícita en los contratantes, el conocimiento de la circunstancia de licitud del contrato, pues es una regla que presenta la expresión de motivos en relación con el Estado injusto que no puede enriquecerse a costa de los particulares, y lo pone como uno de los postulados supremos del derecho público administrativo, que en efecto lo es, pero más adelante comentaremos al respecto. De manera, pues, que la intención del legislador fue la de que la regla del derecho común fuera atenuada para el caso de los contratos estatales, y así lo hizo mediante el mandato de tantas veces mencionado aquí, artículo 48. Lo que por natura lo hace diferente y especial, no solamente por la diferencia en los resultados prácticos que señala, sino porque su sustento corresponde a un sentido de enriquecimiento individuo por parte del Estado, al que no les da enriquecerse en perjuicio de un particular, a voces de la exposición de motivos, de tal manera que en estricto sentido la corrección del injusto que en materia de restituciones presenta por vía de interpretación e integración normativa del alto tribunal, consideramos que no ha debido proceder o que no procede. En ausencia de dicha posibilidad para corregir el injusto que nos presenta la contratación estatal, proponemos recurrir a la confrontación de la norma con valores y principios señalados en nuestra Constitución Nacional, con los valores superiores del ordenamiento jurídico.
Por primera vez, la Corte Constitucional, en la sentencia T-406 de 1992, doctor Chávez, definió el alcance de los principios y valores constitucionales en consideración a su prevalencia en el ordenamiento interno, mediante los cuales el juez debe interpretar y crear el derecho, señalando, dos puntos, comillas, el juez en el Estado Social de Derecho también es un portador de la misión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución, sus principios y sus normas, con la ley y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido, la legislación y la decisión judicial son procesos de creación del derecho. La Carta Fundamental, cierro comillas, la Carta Fundamental en su artículo 2 señala con claridad que son fines esenciales al Estado, entre otros, el garantizar la efectividad de los principios en ella contemplados y que la inspiran. Así, artículo 2, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Cierro allí comillas, puntos suspensivos. A su vez, el artículo 4 de la Carta dicta que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales, lo que impone a los operadores de justicia, antes de proceder a la aplicación de cualquier mandato de ley, proceder al razonado estudio de su constitucionalidad. Existe el control difuso, que lo tiene y está en cabeza y son legítimos para su ejercicio todo funcionario público, por supuesto, incluidos los jueces, por supuesto, incluido igualmente los que de manera transitoria hemos tenido la oportunidad de ejercer jurisdicción en calidad de árbitros. En sentencia C-131 de 1993, la Corte Constitucional, en defensa del principio de legalidad, afirmó: no todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. Existen entre ellas una estratificación, de suerte que las normas descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas superiores. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, perdón, sentencia C-131 de 1 de abril de 1993, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. El Estado de Derecho se manifiesta a través del principio de legalidad. De la Constitución surgen conceptos llamados principios, que inmersos en el espíritu y carácter del ordenamiento jurídico son la guía y determinación de la clase de Estado que ésta constituye. Los principios constitucionales son las líneas orientadoras que inspiran la institucionalidad, y estos claramente también son motivo de defensa constitucional. El fundamento moral, el orden jurídico, y les pido no olvidar el elemento cognitivo a sabiendas de la ilicitud, y repito, el fundamento moral del orden jurídico es de estricto acatamiento, sin excepción. Por tanto, no tiene sentido alguno permitir se vulneren los principios superiores, eliminando por vía de expedición de mandato legal ordinario las consecuencias negativas que debe acarrear la ilicitud de una conducta. Menos aún, opinamos, cuando ésta se despliega con ocasión de asuntos vinculados al interés general, propio de la contratación estatal. Y es que el inciso segundo del artículo 48, en estudio, sin condicionamiento alguno, y no me basto de recalcarlo, permite que los contratantes, al momento de celebrar el contrato con plena conciencia de la ilicitud de su objeto y causa, o sea, de mala fe, obtengan restituciones patrimoniales ante la declaratoria de nulidad del contrato,
contenido normativo que a todas luces resulta incoherente con el objeto de protección y motivo de declaración de la nulidad absoluta, esto es, la protección del orden jurídico de interés público, lo que nos permite concluir que el inciso segundo viola el principio de moralidad pública, pues ha de considerarse como inmoral toda actuación que no responda al interés de la colectividad. Es por ello que la misma sanción de nulidad encuentra sentido al promover este principio, al igual que cualquier otra sanción en el ordenamiento jurídico con respecto a la actividad contractual. El reconocimiento de un acto ilegal cuyo objeto o causa se encuentre viciado en su validez no puede ser compensado en forma alguna. Tan fundamental es el valor y principio constitucional de la moralidad que irradia toda nuestra normatividad. Así, por ejemplo, tenemos el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, la Ley Antisoborno, Ley 1778 de 2016, a más de las normas correspondientes del régimen de competencia desleal, el disciplinario de los funcionarios públicos y el de la responsabilidad fiscal, sin no olvidar, por supuesto, las de nuestros códigos de policía y penal, entre otros. Irradia toda nuestra legislación. El mismo Consejo de Estado, al tratar sobre la moralidad administrativa, señaló en sentencia 1330 del 8 de julio del 2011 que, comillas, a la luz de la Constitución política, la moralidad administrativa ostenta naturaleza dual. En efecto, funge como principio de la función administrativa, Constitución política, artículo 209 y 489 y ley 489 de 1998, artículo 3, como derecho colectivo. En el primer caso, dice el alto tribunal, esto es como principio, orienta la producción normativa infraconstitucional e infralegal, a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico, y como derecho o interés colectivo, alcanza una connotación subjetiva toda vez que crea expectativas en la comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular. Lo ha reconocido esta corporación en fallos anteriores. Así las cosas, continúa el Consejo de Estado, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativo han señalado que el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar vulnerado o amenazado cuando se verifiquen varios supuestos. En primer lugar, resulta necesario que se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real afectación. Al entender esta sala, dichos bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, entre otros. Y dará lugar a que se configure de forma real su afectación si se prueba el acaecimiento de una acción o omisión de quienes ejercen funciones administrativas con capacidad para producir una vulneración o amenaza de dichos bienes jurídicos. En segundo término, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, señala el alto tribunal, han reiterado que la vulneración a la moralidad administrativa supone generalmente el quebrantamiento del principio de legalidad. Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con, comillas, el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero, por supuesto contratistas, para nuestro caso. Noción, continúa leyendo de la parte de la jurisprudencia del alto tribunal, que sin duda se acerca a la desviación del poder. Por las anteriores consideraciones,
que presentan pues, los dos altos tribunales de justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y por las que me permití señalar inicialmente, es que nos permitimos ratificar cómo el mandato contenido en el inciso segundo del artículo 48 viola de manera flagrante el principio de moralidad y el de legalidad establecidos en nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, considero que igualmente el artículo viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional, en su artículo 13, dado, señores académicos y amigos, que la sanción en el régimen privado es diferente en cuanto a las restituciones y repeticiones de las prestaciones ejecutadas a la sanción que para estos efectos tiene el régimen contractual público en su artículo 48. La nulidad del régimen privado está justificada en las mismas razones y derechos y principios, por lo cual tanto el contratista como la persona que realiza un negocio deben ser castigados de la misma manera frente a estos ilícitos, el contratista público. Por el contrario, el contratista que suscriba un contrato con objeto y causa ilícita en el régimen público se encuentra en mejor situación que en el régimen privado. Según hemos visto, lo que contraviene el artículo 13 de nuestra Constitución Política, que a la letra establece dos puntos. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política y filosófica. Y como verán, pues, quien es consciente del ilícito en el derecho común, es haber suscrito el contrato de tal manera, pues no tiene derecho a restitución alguna. Mientras que en el derecho público, quien suscribe el contrato estatal, de llegar a ser declarado nulo el contrato, según la literalidad del artículo 48, sí tiene derecho a esa restitución a pesar de ese conocimiento. Y una restitución limitada pues a las que hayan prestado utilidad o servicio al interés general o a la entidad pública. El inciso segundo también contraviene el principio constitucional de la buena fe, pues a pesar de la presencia del elemento cognitivo de licitud por parte del gestor contractual, esto es de su mala fe, este resulta siendo beneficiado con restituciones a su patrimonio con la declaratoria de la nulidad del ilegal contrato por su objeto y causa. Desde la sentencia T 460 de 1992, la Corte ha sostenido que el principio de la buena fe se erige como base fundamental al de las instituciones, de tal manera que las relaciones jurídicas que surjan a su amparo no podrán partir de supuestos que lo desconozcan. El fundamento constitucional del principio de la buena fe lo encontramos en el artículo 83 de la Constitución Política, que reza: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelantes ante estas. Presunción que para el caso de la normatividad del derecho civil y de la contratación estatal, el elemento cognitivo a sabiendas pues queda descartada porque ha de probarse tal elemento para que no procedan las restituciones a usos del artículo 1525 antes señalado. Las anteriores consideraciones en torno a la constitucionalidad de la norma por las anteriores consideraciones en torno a la constitucionalidad de la norma, considero que corresponde a los jueces en su carácter de autoridad pública proponer la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 48 de la Ley 80 de 1993. Inconstitucionalidad que de ser declarada por la Corte Constitucional
ante la ausencia de norma especial al respecto, nos dejaría en el campo del derecho común, esto es, el de los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, para en consecuencia, en materia de contratación estatal, tal como ocurre en el régimen común, denegar la procedencia de restitución alguna cuando quien celebra el contrato estatal declarado nulo lo hace bajo la conciencia de la existencia de objeto y causa ilícita. De tal manera que de considerarse inconstitucional la norma de la contratación estatal, tal como yo lo afirmo que en efecto es constitucional, pues quedaríamos en el campo del derecho ordinario, el común, que ante la conciencia de la ilicitud, ante la mala fe del contratista o bien de la misma entidad pública, pues no procederían las restituciones y de tal manera pues se corrige el injusto que presenta el artículo 48 que nos viene ocupando. Ahora bien, no soy ajeno al hecho de que al comparar los resultados de la declaratoria de nulidad por las causales de ilicitud, aquí objeto de estudio, entre ambos regímenes resultan en principio mucho más beneficiosas para el erario público, no así para los contratistas y financiadores de las obras públicas, las consecuencias que señala el para nosotros inconstitucional artículo 48, por encontrarse limitadas a restituciones relacionadas con prestaciones con beneficio e interés general, cuando no se encuentre probado respecto de los contratantes el conocimiento del tan señalado ilícito contractual. Tampoco somos ajenos, doctor Loredo, al hecho de que ante la presencia cada vez mayor de formas asociativas entre particulares como consorcios y uniones temporales y de estos con el Estado para lograr la construcción de importantes obras públicas bajo diferentes modalidades contractuales, entre otras, de obra, concesiones, modalidades de APPs, que de otra manera no se podrían construir ante la evidente escasez o mejor falta de recursos públicos, cabe advertir cómo el marco jurídico bajo análisis ante la posibilidad de cualquiera de los partícipes en esas asociaciones haya participado en la celebración del contrato con conocimiento de la ilicitud en el objeto de la causa, sin que de ello estuvieran enterados los demás partícipes directos e indirectos en el proyecto constructivo, actores de buena fe, termina siendo del todo nocivo en sus efectos para con ellos, no solo la obligada anulación del contrato por vía jurisdiccional o obligada su terminación por vía administrativa, sino que también con la consecuente improcedencia de restitución alguna. Riesgo jurídico que ha llevado a los financiadores de este tipo de proyectos a ser reacios a vincularse, o en su caso, a separarse de los mismos, a raíz de los recientes casos de corrupción que en materia de contratación estatal, por todos conocidos, han tenido lugar y sus nefastas consecuencias para el desarrollo de los proyectos. Revisar el actual marco jurídico de tal manera resulta necesario para implementar reformas normativas que amparen la buena fe de los terceros participantes o vinculados a dichos proyectos ante las señaladas consecuencias por tales ilicitudes, sin que con ello, advertimos, se pretenda desconocer en grado alguno los valores y principios constitucionales de la moralidad, la buena fe y el de la igualdad, asunto que resulta del todo complejo y el que sin duda requerirá de la revisión de añejos paradigmas para atender nuevas realidades y necesidades de nuestro colectivo nacional. Soy consciente, señores académicos, distinguidos colegas, que las reflexiones que aquí he presentado no han de resultar pacíficas
de su aceptación. Pues la posición jurisprudencial respecto de las consecuencias de la nulidad contractual que nos ocupa del Consejo de Estado, sin duda seduce no solo el entendimiento o la sesuda inteligencia de sus argumentos, sino también el espíritu, en consideración a sus propósitos de corrección del injusto y contradicción normativa que presenta el mandato en estudio con el ordenamiento común, Código Civil. No obstante, hoy sometemos a su autorizada consideración, señores miembros de la Academia y distinguidos colegas, nuestra propuesta para el tratamiento del mandato del inciso segundo de Vargas, artículo 48. La sometemos a su crítica, bien vale la pena, pues con ella buscamos contribuir a hacer efectiva la tan hoy más necesaria que nunca antes vigencia de los valores y principios superiores de nuestra organización jurídica, política, social, cometido con el cual todos los aquí presentes, sin duda, nos encontramos indeclinablemente comprometidos. Para terminar, una vez más, mil gracias, señor presidente y distinguidos miembros de la Comisión de la Mesa, a los señores académicos, en especial a quienes me postularon para ostentar la calidad de miembro correspondiente, les decía que desde ya me comprometo sin descanso a hablar. A ustedes, familia, distinguidos colegas y amigos, también gracias por su compañía y sin duda por su paciente atención. Mil gracias. Yo pienso que la audiencia tan calificada esta noche se han dado cuenta de las calidades intelectuales del doctor Camilo Calderón Rivera y de la circunstancia de que cuando la Academia pensó en su nombre no se equivocó al pensar que su ingreso que ocurre esta noche es la demostración de que su talento, su capacidad intelectual, su crítica, su buen juicio y la defensa de los valores tan pisoteados en la época contemporánea a nivel universal son uno de sus propósitos que lo ennoblecen para hacer una crítica sobre el régimen de contratación pública. Yo quiero destacar, antes de hablar de su hoja de vida, cómo él precisa los términos de declaratoria de nulidad de los contratos estatales, siempre teniendo en cuenta que es por objeto y causa ilícitos. Cómo se refiere de manera puntual a el ámbito de la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente de 25 de noviembre de 2004, la sentencia sobre ese respecto. Ha hecho una explicación abierta de la nulidad para que la entiendan tímidos y troyanos, y también ha hecho una manifestación de cuándo, según su criterio, se debe acudir al régimen común o al régimen de la contratación estatal. De allí se desprenden los efectos de la declaratoria judicial de la nulidad y la preservación de los principios como el de la buena fe. De allí también surgen las restituciones y el regreso a las circunstancias anteriores a la celebración del contrato o a la restitución cuando se desconocen el objeto y la causa ilícitos. También pone como argumento central, obviamente, el elemento cognitivo, para que justamente quien suscribe el contrato tenga conciencia de que se trata de un acto donde hay un evidente objeto y una causa ilícitos. Ese elemento cognitivo es de determinada importancia para los efectos que se desprenden del análisis que ha hecho esta noche, y sobre la terminación de los contratos con efectos hacia el futuro. Particularmente
Me llama la atención la protección al principio de legalidad, la discrecionalidad natural interpretativa del juez, el análisis de la sentencia C-131 de la Corte Constitucional sobre la prevalencia, obviamente, de la Constitución Nacional, y luego también su puntualidad sobre la violación del principio de nulidad pública y sobre los estatutos anticorrupción y demás normas y principios. También sobre el énfasis en la violación a la moral administrativa, a la violación del principio de igualdad y de la buena fe, y su propuesta sobre la necesidad de revisar el actual marco jurídico para que se ponga en evidencia el rescate de la moralidad, la buena fe y la igualdad. No podía esperarse menos ante una persona que ha hecho una vida bien orientada sobre el respeto al ordenamiento jurídico colombiano. Él se graduó en el año de 1987 como abogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Mientras cursaba sus estudios, se vinculó al bufete Cárdenas y Cárdenas, abogados, como dependiente judicial, y una vez graduado, continuó como abogado de la firma. En el año de 1989 comenzó a laborar en el sector público, primero en el sector administrativo de las telecomunicaciones, donde ejerció las funciones de jefe de división administrativa y financiera y las de jefe de la oficina jurídica del ministerio. También después en el sector justicia y del derecho ejerció las funciones de secretario general, superintendente de notariado y registro, viceministro y secretario de las comisiones institucionales para la reforma a los códigos de comercio y contencioso administrativo, miembro de la comisión redactora del Estatuto Anticorrupción y finalmente en el nivel territorial fue elegido Contralor del Distrito Capital. En el año de 1998 decidió dirigir sus esfuerzos al ejercicio independiente de la profesión, dedicando parte de ellos a apoyar a organismos no gubernamentales anticorrupción. Fue miembro fundador del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario y miembro fundador de la ONG Transparencia por Colombia, hoy Capítulo Colombia de Transparencia Internacional. Fue designado el Ejecutivo del Año por la Cámara Junior de Colombia y también se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Excelencia de la Justicia. Ha ejercido como catedrático por más de 30 años en las materias de introducción al derecho, derecho de los negocios, derecho administrativo, derecho fiscal, contencioso, constitucional, contratos estatales y comerciales en las universidades Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor del Rosario, Externado de Colombia y en el CESA. Desde el año 2001 ha sido árbitro de manera ininterrumpida en asuntos correspondientes a las especialidades de Derecho Administrativo y Derecho Comercial. Hace parte de las listas de árbitros de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Asociación de los Magistrados de las Altas Cortes Asociadas. Es actualmente juez de la sección primera del Consejo de Estado. Fíjense ustedes que eso es lo que da mérito a que nosotros esta noche nos pongamos. El señor doctor Camilo Calderón Rivera ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 2 de agosto de 2017 y firmado por el presidente, el vicepresidente y el secretario. Por ello me permito preguntarle a usted de manera más que todo formal que otra cosa, pero vivimos dentro del marco de la formalidad legal. A sabiendas de lo que representa para usted el juramento, jura cumplir bien y lealmente con los estatutos y con las circunstancias que rigen la legalidad de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en su condición de miembro correspondiente. Sí, lo juro.
Si así fuere, entonces que su conciencia lo haga brillar cada vez más y que también la academia lo reconozca. Bienvenido, doctor Camilo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Quiero rogarle al doctor Marco Gerardo Monroy, pasado presidente de esta institución y ex profesor del doctor Camilo, que tenga la bondad de hacer la entrega del título. Y quiero rogarle entonces también a su familia que nos tenga la bondad de venir acá, su esposa, para colocarle la insignia de miembro correspondiente. Pueden sentarse, por favor. Eso es complicadísimo, es un honor que lo guarde en el bolsillo y lo ponga después. Académico, secretario ad hoc, si tiene algo más que decir del orden del día. Señor presidente, está agotado el orden del día. Vamos a clausurar la sesión. A todos ustedes agradecerles su presencia acá. Se declara cerrada la sesión.